Temas que quiero compartir con ustedes, sobre todo hay un tema que no podemos pasar por alto, que es lo que ha pasado hoy con la decisión que ha tomado la jueza Kenya Romero. Muchos esperaban que todos vayan a prisión preventiva. Eso es esperar muchas cosas sin utilizar el equilibrio emocional. Yo quiero decir que si bien es cierto que la decisión me pareció justa y correcta, pensé que para mantener una consonancia también Gonzalo iba a prisión preventiva. Pero desde el punto de vista legal está sumamente justificada la decisión que ha tomado la jueza Kenya respecto al señor Gonzalo. Porque Gonzalo va a prisión domiciliaria y los otros dos, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, van a prisión preventiva. En mis conocimientos yo puedo atribuir esto a que aun cuando Gonzalo es el sello fundamental de esa investigación Calamar, Gonzalo lo único que ha sido es el recibidor, el receptor de todas las cosas y además, desde mi punto de vista, necesaria e indefectiblemente sabe de dónde provenían los recursos, porque sabe que no es de la Junta Central Electoral. Pero Gonzalo no es, ni nadie lo ha acusado, de ser el playmaker, la persona que organiza, que hizo todo ese entramado corruptor para buscar el dinero. Entonces, ¿por qué Gonzalo puede estar en su casa? Porque no representa un peligro tan grande para el Ministerio Público y porque no fue parte del entramado, no tiene las herramientas para tratar de dispersar lo que está buscando el Ministerio Público. ¿Por qué Donald Guerrero y José Ramón Peralta sí van a prisión preventiva con 18 meses? Porque contra ellos, que son los orquestadores, los cerebros de ese tema que se llama Calamar, sí hay indicios que hacen presumir al juez, que fue que determinó. Fíjense que no simplemente fue lo que pidió Jenny Berenice y el Ministerio Público, sino que el juez también entendió que la petición de Jenny Berenice tiene con ellos dos fundamento. ¿Por qué? Porque en el último allanamiento que nosotros analizamos aquí, encontraron pruebas que comprometían en la computadora y papeles de Gonzalo, de Donald Guerrero y de José Ramón Peralta. Ese tipo de cosas que pueden hacer que ellos las dispersen, o ese poder tan omnímodo que ellos tenían para poder, con todos los cuartos del mundo más 20 pesos, llamar a una gente y cambiarle la opinión, o poder hacer muchísimas diabluras, es lo que hace que el Ministerio Público diga que ellos son un peligro estando fuera para la investigación. Consecuentemente motivan y la jueza determina que sí, que para ella tiene sentido la petición del Ministerio Público. En el caso de Gonzalo, como él solamente recibía, y yo voy más lejos, y lo he dicho aquí a mis compañeros, yo creo que Gonzalo lo cubiaron incluso. Todo ese dinero que se recuperaba, que se buscaba, se le daba una parte a Gonzalo. Él sabía de dónde venía, a mi modo de ver, puedo estar equivocado. Pero hasta él lo cubiaron, entiendo yo. Entonces eso es lo que hace que la jueza diga, no, con estos dos no pueden estar en la calle. Hay demasiadas cosas que faltan todavía. Hay tentáculos que están fuera de República Dominicana que se están investigando. Hay compañías fuera de República Dominicana que ustedes la verán en esos expedientes. Y ambos señores están siendo investigados, su patrimonio y sus conexiones aquí y fuera de aquí. Cosa que desde su casa ellos podrían tratar de dispersar. Pero desde la cárcel también se hace. Podría hacerse, pero no en igual magnitud. Por eso es que se tiene esa diferenciación. Pero además, el Código Procesal Penal tiene varios principios. Y uno de los principios es el de proporcionalidad. Si Gonzalo fue el que más recibió dinero, pero no participó en la trama corruptora, simplemente se le puede asociar porque recibió dinero de forma ilegal para asuntos de campaña y porque a mi modo de ver también se le puede tipificar el tipo penal de asociación de malhechores. Gonzalo suelto no es verdad que va a dispersar nada, porque lo que él puede dispersar ya el Ministerio Público lo tiene todo. Y aún así, las averiguaciones continúan con estos dos cabecillas principales desde la cárcel. Por eso es que ellos están ahí.
yo creo que se le puede imputar la asociación de malhechores a él y a todos, porque eso fue lo que se hizo, una asociación de malhechores en principio. Hay otros tipos penales que se configuran perfectamente, pero vamos a ver, porque no se trata de lo que Salomón de manera personal piensa. Yo soy un opinador, un periodista que busca tener elementos para hablar, para compartir con ustedes lo que digo todos los días, pero al final del día la jueza es Kenya Romero y los jueces son los que juzgarán este proceso que ha pasado ahí. Hay uno de los imputados que en principio se decía que había pactado con el Ministerio Público, me refiero a Claudio Silver Peña Peña, y ha dicho sus abogados que no es verdad, que él ha pactado absolutamente nada. Él no ha tratado nada. Pero dice un argumento el abogado que también me parece muy pobre, que él dice que él está en prisión preventiva porque la medida de coerción ha respetado el principio de que él no cometió absolutamente ningún hecho. Domiciliaria, prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Y yo digo, no, pero si el Ministerio Público, si la jueza hubiese entendido que él no cometió ningún tipo de hecho, no le da prisión domiciliaria. Sencillamente le da una libertad pura y simple. Por eso es que, perdóname Roberto, cuando ustedes ven que, por ejemplo, la jueza, ¿cómo se llama? La de Gonzalo Castillo. La abogada Laura Acosta dice Lora. Que ellos salieron gananciosos, no es más que autocomplacerse. Usted no salió gananciosa, porque usted lo que pedía para su defendido es la libertad pura y simple. Y usted no ha conseguido lo que buscaba. Pero además, en esa decisión del Ministerio Público se ha demostrado que la jueza cree que parte de lo que se dice o se le indilga a su defendido tiene sentido. Por eso le da prisión domiciliaria. ¿Entiende? Porque para la prisión domiciliaria, la prisión preventiva, tiene que haber elementos que hagan pensar que de manera razonable, más allá de cualquier duda razonable, el juez entienda que lo merece. O sea, que no es verdad que han ganado tanto. El que se ha notado un punto con este match es el Ministerio Público, que ha logrado demostrar, primero, que está bien preparado el expediente, que ha logrado que 13 de los implicados tengan que cantar como gallina y poner como gallo. ¿Entiendes? ¿Qué me iba a hacer? Mira, cuando yo vi las declaraciones del abogado de Peña Peña, yo pensé que los periodistas le iban a preguntar si esa medida de coerción de Peña Peña fue solicitada la variación por el Ministerio Público o si sencillamente fue la jueza que decidió cambiarla. Eso tendría que explicarlo, porque si yo entiendo que si fue el Ministerio Público que solicitó la variación, algún acuerdo se llegó. No, obviamente no se llegó a acuerdo porque él es el abogado y está diciendo, tendría que ser el abogado más bruto del mundo, perdóname hermano. Pero él se contradice, dice después como que bueno, no, porque era por alguna cosa que entonces tendría que ser la estrategia más estúpida del mundo para una vez salido del tribunal él decir ante el país lo que ha dicho. Y él lo ha dicho y lo ratificó en 4 ocasiones. O sea, porque Mi defendido no ha pactado porque lo que nada. está diciendo es que el defendido de él no ha admitido culpa. No, que no ha admitido culpa. Ni ha pactado absolutamente nada. Ni ha delatado a nadie. Consecuentemente, es la jueza quien decide para él ese tipo. Entonces, si es la jueza, entonces se nota que no hubo ningún tipo de acuerdo. Respetando que el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir el principio de proporcionalidad? Que como no todos tienen igual magnitud de culpa, como no todos tienen un grado de responsabilidad igual, valga la redundancia, en la medida en que usted está más comprometido, la proporcionalidad. Pero hay una contradicción ahí, yo estoy de acuerdo con Roberto. Sí, hay una contradicción, ahí tiene una contradicción, yo lo observé. Cuando se da la información, Adolfo, se da antes del dictamen del juez. Lo da antes del dictamen del juez. Sí. Entonces, evidentemente, que fue algo que se concilió con el Ministerio Público. Entonces, si se concilia con el Ministerio Público, no puede ser de que ha cambiado nada. Voy a cambiarte la medida de coerción. Él ha dicho que no han conciliado nada. Sí, él dijo que lo concilió con el Ministerio Público. Él se contradice, él habla de eso también. Eso es lo que te digo, habría que verla completa la declaración. Tenía una preguntita para ti sobre el tema, Pero a lo mejor concilió. Pero sin comprometer que va a delatar a nadie. Exactamente. Porque hay pactos. Pero que va a cooperar. Hay otros tipos de pactos y qué bueno que ustedes traen eso a colación. En ese mismo proceso en el que las personas no es verdad que van a gozar del privilegio que tiene Milo Jiménez, que fue
está ahí como una figura privilegiada, que jurídicamente tiene sentido el que Emilio esté ahí, ¿me entiendes? Tiene todo el sentido del mundo. Ese es el diamante de la corona, se le llaman estos algunos casos, electorales. corrígeme tú que eres el tribuno, estos casos de ese grupo de los 14 que han acordado con el Ministerio Público tendrían que obligatoriamente ser Peña, entonces. tendrían que ser obligatoriamente parte de un juicio abreviado, ¿verdad? ¿Cuáles? Ellos, los 14 que acordaron. No. O sea, van a una condición de abreviado. No, Juicio depende. abreviado. Ellos, si van a hacer algún tipo de acuerdo, Tienen que proceder a un juicio tiene que abreviado. ser abreviado y tiene que Porque ser... la oportunidad Sí. es previo a presentar el caso. Corrígeme, Adolfo. Sí, antes de que se llegue a juicio de fondo, Es la oportunidad. pueden pasar mil cosas. Exacto. Sí, pero la oportunidad, Sí, el claro. acuerdo de oportunidad Sí, se da como con el Milo. principio de oportunidad. Se da Sí, con Milo. Sí, Con ¿no? Milo. Sí. Pero en ellos que ya están encartados y ya presentado ante el juez y el juez le dio inclusive ya una resolución, tienen que ir a un juicio. Pero incluso antes del juicio de fondo se puede sacar a un imputado del caso. Pero en el caso de Mimilo, No, con cuando Mimilo- presenten cargo. con Mimilo no hay ningún acuerdo Mira, que con- no sea con el Es propio una Mimilo. barbaridad. Mira, con de las relación- peores mira, que, con de las relación- peores que conoce la justicia Con dominicana. relación No, a la no. medida de coerción, Mi pregunta, de acuerdo a las informaciones que yo vi y leí, yo observé que la mayoría de los abogados, el argumento principal que esbozaban para descartar la prisión preventiva era el peligro de fuga. Y en este caso, no hay que ser un dotado de virtudes para saber que lo que menos hay entre esos imputados, sobre todo Gonzalo, Peralta y Donald Guerrero, es peligro de fuga. Eso es lo que menos había ahí. ¿Para dónde van? Ahora, el asunto de contaminar la investigación sí entorpecer se la da en el caso, investigación. por ejemplo, de Sí, Peralta en el momento, y de Donald. en el momento en que se presentó al país que había un documento confirmado por por el Ministerio Público cuando fueron a hacer el allanamiento, de que él tenía informes del caso, Oye, eso obligaba a que Peralta Eso tenía fue que demoledor, ser. eso fue demoledor. esa Claro. parte. Ahí no Sí, había de pero de otra. todo- Yo ahí dije, este se jodió cuando vi A mí esta me situación. luce que la clave es fundamental, o sea, en torno a lo que se plantea de quién salió ganando o no. Creo que el razonamiento de que el Ministerio Público ha sido el que ha llevado ahí la ofensiva y salió ganando, eso es correcto. No, tiene un triunfo, se ¿Por anota qué? un triunfo el Ministerio Señores, Público, indiscutiblemente. Pero, Ahora, pero sobre todo porque la cantidad de personas que llegaron a negociación sobrepasa el 50%. Eso es un número demasiado alto. ahora, Adolfo, Sí, pero otra cosa, escúchame, otra cosa. La jueza admitió la responsabilidad de Gonzalo. Claro. Gonzalo tiene 3 medidas de coerción. Sí. Lo que Todos- pasa es que aquí se ha visto, Porque siempre es un escúchame, trío. lo que pasa es que aquí se ha visto si no es que prisión, si no un es prisión trío. preventiva, se cayó el caso, el tipo al otro lo liberaron. se No, tiene esa Gonzalo concepción. tiene 3 coerción. Sí, los 3 Tiene- golpes. Tiene prisión Sí. domiciliaria, tiene impedimento de salida y tiene una fianza de 20 millones de pesos. Por la eso. única diferencia está con el que Pues no se más- salvó del proceso, papá. No, es que No, pero se nadie ha sabe. dicho porque, eso. la gente celebrando, No, como no, que no, La no, única no. diferencia No, es que en imposible. relación a los grandes que tienen las grandes medidas, la de él es menor porque es en su casa. Por eso yo traté de explicar el principio Exacto. de proporcionalidad. Al él no tener los elementos que puedan dispersar las averiguaciones Exacto. que hace el Ministerio Público, y a estos dos sí tener la capacidad de comprometer. Que son los el- dos principios que Perfecto. llevan a la cárcel. O Sí. escaparte del proceso o entorpecer la Pero investigación. escúchame, yo digo Pero- todo eso porque los abogados Gonzalo insistían en libertad pura y simple. Sí, Eso es lo que dice Por Adolfo. eso que Ahora, te digo. Que, eso es lo que decía que él, no que- es verdad que Gonzalo en el ganó caso, nada. en No, el caso porque de, no le salió ni libertad ni pura y simple. Pero además yo pienso agregando que también quienes perdieron ahí fuertemente fueron los que vendieron todo el tiempo el discurso de que era un tema político. No, Bueno, ahora es de más todo. político. Eso hace No, mucho no, que ahora perdieron. más Pero vamos a ver Eso eso hace después. mucho No, que lo perdieron. trae- no, Ahora no. es más político si tú quieres En mi visión politizarlo. es todavía hoy más político. Por eso lo vemos perfecto. luego. No, pero tienen que Perfecto. defender Para no esa posición distraernos porque- del Pero tema. lo que te quiero decir, Hay que morir peleando. te lo dije ayer, te lo voy a decir, no le indilgues a la justicia dominicana en el caso Mimilo, como que es una pachotada propia nuestra. Yo te dije que el principio de oportunidad es algo que está concebido en todos los códigos Sí. de Occidente, Sí. ¿entiendes? Y en una gran parte de Oriente. Sí. El principio de oportunidad está en casi todos los Sí. códigos. Y es una figura que nace en Alemania, Sí. a mitad del siglo Sí, pasado. perfecto. Pero entonces no me lo pintes Pero el como, modelo- como que son los jueces de aquí los que están inventando No, una los jueces vaina no. nueva y lo aplicaron.
No, los jueces no. Sí, nosotros tenemos que revisar validar completamente ese proceso, porque ese proceso está dañando la administración de justicia. Mira, Adolfo. Yo no creo. Cuando tú vas, por ejemplo, al caso que yo voy a introducir ahorita de Donald Trump, Sí. con Michael Cohen, que es el abogado personal de Donald Trump, cumple 3 años de prisión. Cumple 3 años de prisión. El Ministerio Público espera que él cumpla los 3 años de prisión. Porque él tiene un acuerdo con el Ministerio Público. Ahora dígame los detalles de su relación con la señora Daniels. Yo le entregué $130,000 y después a mí me pagaron eso, es un bono, míralo aquí que me lo pagó Donald Trump. Ahí quedó agarrado Donald Trump. Pero el tipo no se escapa de la justicia. Pero espérate, mira qué pasa en el sistema. Michael Cohen ya cumplió. No es que ya y aquí le están haciendo un regalo al principal. Espérate. Confeso delincuente. Espérate, que no es así. Confeso delincuente. Pero escúchame, No para que se ha la gente... terminado. Confeso delincuente. Coño, pero... Adelante, patrón. Para que la gente entienda, lo primero es que no hay ningún país en el mundo que aplique más el juicio penal abreviado y los acuerdos de oportunidad que Estados Unidos. Es cierto. Eso que tú estás hablando de Michael Cohen, él cumplió respecto a un caso y negoció respecto al otro. Claro. Entonces, eso es ahí, él se convirtió y fue favorecido con ese principio de oportunidad. Para el otro caso. Ahora, para el caso para este de caso Donald, y para el otro no. exactamente. Está bien. Problema, Ahora entendí ya. Con él ha pasado lo mismo que pasó con Milo. A Milo le dijeron, dame todo, y te queda libre. A él le dijeron, dame todo, porque en Estados Unidos hay la multiplicidad de condenas. Aquí no a ti, en un caso te condenan, en Estados Unidos te condenan por asociación de malhechores, por robo, por todo lo que cúmulo de tenga. pena. Exactamente. Y aquí no lo hay. Y la multiplicidad de condenas. Sí. Allá no. Al De que hecho, condenen sí. aquí le echan 10 Aquí es años por toda la vaina por un junta. caso. Y es por un caso. Por eso, ya Allá hasta por perjurio. este se chupó, como tú has dicho, 3 años. Sí. ¿Tú crees que él va a Pero querer está liberado ya de él va este caso. ¿Y tú crees que querrá chuparse 3 años más por Donald? No. Entonces le dicen, papito, ven, dame todo. Dame todo lo que tú tienes de Donald respecto a lo que hizo con el Y cuero. esperaron que cumpliera los 3 años. Perfecto. Y él gritó y dijo todo. Sí. Entonces ya él no va preso Ahora, de nuevo. Lo que ha pasado con Mimilo, Una pregunta. Lo de Mimilo lo vamos a ver más adelante, Adolfo, porque hay un principio tema, de oportunidad. no, aquí hay algo más ahí, hay algo más. bueno, yo necesito hablar contigo y con el país, de frente al país. Óyeme, Adolfo, hay un tema que sí me extrañó en la acusación, que involucra a 3 o 4 de los implicados, de los imputados, de los encartados, que es el tema terrorismo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Hay una acusación de terrorismo. ¿De terrorismo? ¿A Sí. cuál? No he visto esa acusación. Pues tiene que ver. De que no terrorismo. sí. O no estará Financiamiento al terrorismo. financiamiento al terrorismo. o no estará relacionado al tema del Capitolio. No. Pero- el caso, estamos hablando del caso. Él está hablando aquí. El caso de Yo creía aquí. que era. No, pero puede ser que la ley abarque eso, pero eso no está ahí. Pues léanlo. No. No, pero imputación a ellos Ujú. de financiamiento al terrorismo. No No, creo. no creo. No creo. La ley No sí creo. abarca, creo yo, hasta Sí, eso. la ley pero- abarca, O por se lo ejemplo, engancharon ahí. Pero no, o sea, no. quizás en la explicación respecto de la De ley. la ley, pero no exacto. que hay un tipo penal que le ha sido indicado pues, a Se lo ellos. voy a no. buscar en Es un que eso no, No, sería bueno. eso sí no hace esquina. como Fíjate tú que no dices. estoy diciendo que no exista, ¿eh? Pero Más lo con la ley de importante- lavado de activos vigente, Perfecto. ahí entra Pero eso cualquier no, cosa. eso no haría Pero esquina. Que para- el término para- terrorismo nunca se había planteado. Exacto. Pero para cerrar el tema, lo que te quiero decir, el principio de oportunidad es algo que le es inherente, una potestad que tiene el fiscal, que tiene la posibilidad de procesar, de no procesar o de continuar procesando a una persona, dependiendo del interés Él que es para el juez de la Ministerio querella, él es el Público juez de la denuncia. represente esa Claro, persona. claro. Finalmente, en 2 minutos quiero decir, porque Carlos Julio me cogió 20 minutos, con relación al caso Mélido. Mélido me parece que tomó una decisión que en principio mi compañero Ángel decía, ¿por qué ahora? Si se trata de una estrategia que involucra a lo mediático, quizás fue el mejor momento. ¿Por qué? Porque hay un caso que es mucho más grande que el de él. Que lo Si estamos tapa. hablando, sí, de Gonzalo Castillo y de los demás, lo ideal fue precisamente que lo haga hoy. Si hubiera sido yo, el asesor comunicacional, le digo que lo haga mañana. Porque esto de Gonzalo, lo que acaba de decir hoy, todavía mañana es primera plana. Y como mañana es miércoles, ya jueves y viernes la gente se olvida de esa vaina. Eso es. Pero yo creo que Mélido tiene que quedarse tranquilo. Yo creo que ha dicho algo que no debió decir. Primero pedir una cita a Miriam Germán. ¿Para qué? Espera que te llamen.
porque tiene por su que ir mención en el caso, Sí. dice él. Bueno, pero está bien que espere que lo llame. Si él está mencionado en el caso, lo van a llamar en su momento. Y una cita a doña Milagros Ortiz Bosch podría tener más sentido porque Milagros Ortiz Bosch, a mi modo de ver, de una forma funcionaria superior a él. no solo por eso, No, sino porque de una forma desproporcionada se refirió a él. Está mencionando Y le pidió la renuncia y le pidió licencia. Y dijo más, dijo que él sabe muy bien cómo es que funciona este gobierno. Pues o sea, como diciéndole, renuncia o tú sabes que te van a renunciar. A mí me parece desproporcionada la forma en que Milagro en 2 ocasiones consecutivas se refirió a ese caso. ¿Por qué? Porque hay otros casos tan complejos como ese, o más complejos, como el caso Tony Peñaguaba, como el caso Macarrulla, como el caso Neney, que doña Milagros Ortiz Bosch jamás osó referirse a ellos. Entonces, la vara tiene que ser la medida para todos, no para algunos. Yo sé y supongo que Milagros no está hablando porque le salió a Milagros, porque como subalterna del presidente, supongo yo que por educación, por prudencia, y ella tiene ambas cosas que le adornan, de alguna forma ella le ha dicho al presidente lo que va a decir, porque ella quiera o no, o por independiente que sea de criterio, es una subalterna. Entonces, a mí me parece muy injusto lo que hizo Milagro, porque no hizo lo mismo con quien ya dije, con Roberto Fulcar, que en la gestión de ella como ministra de Educación fue viceministro de ella. Jamás escuchamos a Milagros Ortiz Bosch fijar posición sobre Roberto Fulcar. Y ahí sí hay acusaciones duras que todavía hay quienes están buscando que no se desconozcan. Tampoco escuchamos a Milagro en el caso Neney, ni en el caso Tony Peñaguaba, que se demostró que utilizaron todos esos cuartos, más de 100 millones de pesos, de manera alegre, sin soporte. Eso mereció una destitución administrativa en lo que se averigua un proceso penal. Aunque hay que decir, digo yo, en beneficio de Milagros, que Milagros en ningún momento lo dijo en una rueda de prensa. Milagros se le preguntó en una entrevista eso de, a lo mejor en los otros casos pero nadie en ese le caso da lo mismo atrás que en la espalda. Sí, digo yo. En ese caso da lo mismo atrás que en la espalda. Tú conoces a Milagro como yo, porque nacimos en el periodismo conociendo a Milagro ya como funcionaria y como figura, que Milagro no muerde hablar por hablar. Ni a una muerde que se le salió en el pasillo. Milagro no es así. No. Pero además te compro el argumento de que ese día no se le preguntó en una rueda de prensa, sino que los periodistas la abordaron. Pero al otro día, ayer, ella fue a un medio de comunicación. Y lo expuso. Si hay una dirigente político en la República Dominicana que conoce de lo que es medios de comunicación, es Milagro. Pero además, y sabe cuándo hablar y cuándo no. Después de la explicación de Adolfo. Como dice Adolfo, para ratificarlo, la desproporción no es porque ella ha dicho eso de mérito, sino porque no lo ha hecho en otros casos. La explicación que da Adolfo me permite entender por qué la solicitud de licencia que está pidiendo ya Mélido. ¿Y por qué el testigo de la corona es Milo Jiménez? Buenas tardes. Qué barbaridad. Saludos, buenas tardes a todo el equipo. Adolfo. Adelante, señor. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese señor dio unas declaraciones diciendo que él ni renunciaba ni tomaba licencia, porque él creía que era el dueño de eso. Entonces, cuando se demostró que él sí está involucrado con relación a los 32 millones que le dieron por una supuesta, que no recuerdo qué fue, él dijo así, que él ni renunciaba ni tomaba licencia, y ahora eso sabe que va a tomar licencia. ¿Verdad? Sí. Entonces los otros no hablaron así con relación a eso, por eso que Milagro fue tan dura y tan contundente. No, pero Milagro había hablado antes la primera ocasión, fue antes de eso. Incluso eso fue una respuesta pero a lo que fue una dicho mala Milagros. Estrategia de él haber dicho que yo ni renuncio ni me han pedido licencia. No, claro, ¿sí? Y es una mala estrategia decir que va a someter por difamación. Él sabe que no, que todo lo que se está replicando salió del expediente del Ministerio Público. ¿A quién va a lo interno del partido hay gente que aspiran a los mismos